Muy buenas tardes, amados hermanos, hermanas y amigos que nos escuchan y que nos hacen el favor de sintonizarnos siempre en nuestro programa los días sábados. Tendremos en esta tarde la predicación del Evangelio. Dos hermanos estarán predicando el Evangelio en esta tarde, nuestro hermano Jairo y nuestro hermano Abel, que nos visita de la Asamblea de Panorama CIS. Así que les agradecemos el favor de sintonizarnos y de escucharnos, y esperamos que la palabra del Señor sea de bendición y de ayuda a todos, y también a aquellos nuestros amigos que nos ven y nos escuchan que todavía no son salvos. Esperamos que en esta tarde el Espíritu Santo pueda mover su corazón, estimularlo para confiar en Cristo, creer en Él, recibirle como el Salvador personal de su alma. Ese es nuestro deseo y nuestra oración, y también es el deseo de Dios de hacer llegar hasta su hogar, a sus oídos y también a su corazón el mensaje de la vida eterna, de la salvación. En este tiempo en que no podemos reunirnos en los locales, Dios ha abierto estos medios para llegar hasta usted, a su hogar, y así también nosotros podemos entrar a la amabilidad de su hogar. Gracias por dejarnos entrar y compartir con ustedes la bendita palabra de Dios. Así que le damos las gracias por sintonizarnos. Vamos a orar para pedir al Señor la bendición y después cantaremos un himno. En nuestros signarios el número 93 y tiene como título Palabra fiel es de Jesús. Así que vamos a orar y después cantaremos y luego escucharemos el mensaje de la palabra de Dios. Padre nuestro, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por el alto privilegio que nos concedes de reunirnos una vez más, de poder salir al aire y llevar este mensaje precioso de la salvación, de la vida eterna, el Evangelio, predicar el Evangelio, el cual nos habla de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo amado, el Hijo eterno de Dios, que descendió desde lo alto de la gloria y bajó a este mundo para dar su vida en rescate de nuestras almas. Te damos gracias porque esa fue tu voluntad y ese fue el plan que Dios hizo en la eternidad, de enviar a su Hijo para morir clavado de sus manos y de sus pies, herido de su costado donde fluyó sangre y agua, la sangre preciosa que Él derramó, la cual ha sido suficiente para limpiar nuestros pecados y el pecado de todo el mundo, de todo aquel que por la fe viene a Él creyendo en Él, recibiéndole como su Salvador. Te damos las gracias por esta nueva oportunidad que nos concedes de salir al aire con nuestra programación y así llevar este glorioso mensaje al hogar, al oído y al corazón de todos aquellos que fielmente nos sintonizan, para quienes pedimos también tus ricas bendiciones, tu ayuda para ellos, nuestro Dios, que consuele los corazones de aquellos que han perdido un ser querido también, que les des fuerza, que les des consolación, que les des ánimo para seguir adelante en medio de la adversidad y de las pruebas, de las dificultades y los problemas. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dejamos en tus manos, nuestro Padre, esta reunión, suplicando tu ayuda para nuestros hermanos que van a predicar, la bendición para tu palabra que va a ser anunciada, y por nuestros amigos oyentes, que esa palabra les ayude para tener un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Bendice a todos nuestros hermanos y hermanas que nos están escuchando. Dejamos en tus manos esta reunión, pidiéndotelo todo y dándote gracias en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy
Bien, vamos a cantar entonces el número 93. Palabras fieles de Jesús son pecador a ti. Yo no desecharé jamás a quien acude a mí. Palabras fieles de Jesús, si alguno tiene sed, el agua de la vida yo de balde le daré. Palabras fieles de Jesús, yo te consolaré. Cargado y trabajado, el descanso te daré. Palabras fieles de Jesús, el buen pastor yo soy. A las ovejas que escogí la vida eterna doy. Palabras fieles de Jesús, siempre que yo vendré, y galardón al siervo fiel conmigo traeré. Muy buenas tardes a todos los que nos pueden ver allá en sus hogares, y estamos muy contentos de que esta tarde puedan prender sus aparatos para ver el programa del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En esta noche quisiera invitarles a leer el Evangelio según Juan capítulo 9, y ahí leeremos de una historia que relata Juan. Quisiera ver tres cosas muy importantes en este relato. Juan, el Evangelio, su capítulo 9 y su verso 1, dice de la siguiente manera: Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos al ciego. Y le dijo: Ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. En su verso 35, oyendo Jesús que le habían expulsado y hallándole, le dijo: ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Y que el Señor pueda bendecir su palabra en nuestros corazones al escuchar de ella. Algo interesante en este pasaje es dos milagros en una persona. El primer milagro podemos ver la curación de un ciego de nacimiento, cosa que en el Antiguo Testamento no se había dado. Nadie podía, de los profetas, hacer que un hombre ciego de nacimiento pudiera ver. Y este milagro es pequeño. Este milagro, al ver el pasaje, lo hizo nuestro Señor Jesucristo en un momento. Pero el otro milagro, más grande, es que el hombre reconozca que nuestro Señor Jesucristo es Dios mismo. Es un milagro que
pocos llegan a obtener. Nuestro deseo como creyentes es que usted, amigo oyente, pueda gustar de este milagro tan grande. Entonces, para ello vamos a ver, en primer lugar, la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, en el verso 1. Mire, hay un hombre aquí, ciego de nacimiento. Él está posiblemente sentado o en un lugar, pero de él no se dice nada. Mire cómo comienza el Evangelio de Juan capítulo 9, verso 1. Al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento. El Señor Jesucristo traía un propósito sobre la tierra. Él tenía un deseo grande de manifestar la misericordia de nuestro Dios. Este hombre posiblemente tenía necesidad, tal vez de abrigo, tal vez económico, muchas necesidades. Pero nuestro Señor Jesucristo mira a este hombre y ni sabe que mira a él, un objeto para la gloria de nuestro Dios, un objeto de misericordia, un objeto de gracia. Mire, entonces surge unas preguntas entre ellos. Posiblemente los discípulos vieron que el Señor Jesucristo se detiene y contempla a este hombre. Cuando los discípulos, según lo que está relatando ahí, consideran a este hombre, entonces le hacen la pregunta, en el verso 2, y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Mire la pregunta. ¿Quién pecó, este o sus padres, para que hayan nacido ciego? En la mente de un judío, al ver a una persona discapacitada, al ver a una persona pobre económicamente, decían de que era un castigo de Dios, de que esta persona hizo algo para merecer el castigo de Dios. Pero mire qué dice el Señor Jesucristo. Respondiendo Jesús, verso 3, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Amigo oyente, tal vez usted tiene una discapacitación, o tal vez tiene una tribulación, o tal vez tiene una situación adversa. Y usted se pregunta, ¿por qué Dios permitió esto en mi vida? Tal vez se murió a alguien, un padre, una madre, un hijo, un tío, y usted se pregunta el propósito de ello. Dice el Señor Jesucristo: no es que pecó ni sus padres, ni para que haya nacido ciego. Si bien es cierto que todos los hombres son pecadores delante de Dios, desde su nacimiento, así lo explica la Biblia. Por eso es de que el Evangelio es para toda persona y para todas las edades. Pero volviendo a nuestro tema, aquí hay un hombre ya señor, nos relata, leyendo los textos de esta historia, a una persona grande, y esta persona había tenido niñez, juventud en ceguera, no había conocido la luz del sol, de alguna vela, no conocía el rostro de sus amados familia, de sus amigos, estaba en oscuridad. Por eso el Señor se detiene y lo observa. Miren el verso 4, el propósito. Primero vemos la misericordia, y en la misericordia alcanza para todo el mundo. Quiero ver ahora el propósito. Me es necesario, verso 4 del capítulo 9, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar.
entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. El propósito. Mire, la misericordia de nuestro Señor Jesucristo y la gracia de nuestro Señor Jesucristo es casi sin límite, pero tiene un tiempo. Aquí el Señor Jesucristo dice, el propósito que el Hijo de Dios vino a la tierra es para manifestar la luz, para manifestar las obras de Dios, porque Dios es amor y Dios es luz, pero Dios es justicia, también nos explica la Biblia, que también castiga el pecado. Pero Él dice algo interesante: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. Hay un tiempo. Y dice, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Y aquí es algo interesante. Si es que el Señor ha permitido que usted esté en esta tarde o este video viendo, es porque Dios le ha permitido la vida. Y sin duda alguna usted ha visto la misericordia y la gracia de Dios en su vida. Porque Él le ama. Porque nuestro Señor Jesucristo amó a este hombre. Su voluntad hizo que se parara y lo observara y fuera a hablar directamente con Él. Y es que el Evangelio es una relación. Mire, dice, entre tanto estoy en el mundo, luz soy del mundo. Porque Él tenía un propósito de ir a la cruz del Calvario y después de esto a la gloria. Y por medio del Evangelio iba después a alcanzar la salvación de las almas, pero ya no se iba a ver físicamente más. Así que el propósito era para manifestar las obras de su Padre. ¿Y cómo podía hacerlo? Pues capítulo 8, Él comienza a explicar la luz por palabras a los judíos, a los fariseos, a las personas. Pero ellos dijeron, no te escucharemos, porque son tus palabras. Y usted puede ver el capítulo 8, este encuentro con nuestro Señor Jesucristo y las personas que endurecieron su corazón. Pero aquí, nuestro Señor Jesucristo también está manifestando para alcanzar a estas personas que son incrédulas. Pero por el tiempo vamos a aligerar un poco la lectura y dice el verso 6, dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos al ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó bien. Mire este milagro. En primer lugar, usted va a observar dentro de la lectura de que Él hizo lodo, escupió. ¿Por qué razón? Porque Él no dijo, sean abiertos tus ojos, y al instante seguramente este hombre hubiera visto. ¿Sabe? Está comunicando algo aquí. Dice Génesis en su capítulo 2 que Dios hizo al hombre del polvo de la tierra. Pero capítulo 3 dice, por cuanto el pecado había entrado, del polvo fuiste tomado y al polvo serás vuelto otra vez. Interesante eso. Que como nosotros como personas tenemos vida física, vemos, tocamos, gustamos, es interesante que este cuerpo va a retornar al polvo porque el polvo fue sacado. La fragilidad del hombre. Mire, aquí dice, escupió, hizo lodo y untó los ojos, con el lodo untó los ojos. Pero mire, interesante es esto que dice el Señor Jesucristo en el verso 7, y le dijo, ve, ve. Si usted piensa en esta palabra, es un mandato. ¿Por qué este hombre ciego
le obedeció. ¿Sabe una cosa? Porque este hombre tenía fe. Y él obedeció a la voz de aquel que le dijo: ve y lávate en el estanque de Siloé. Mire, el pasaje dice: fue entonces obediencia a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Usted puede venir a los pies de nuestro Señor Jesucristo, puede abrir su corazón si es obediente a la voz del Evangelio. Este hombre no reparó, este hombre no argumentó, este hombre obedeció y fue a lavarse. Y dice, termina el verso 7, y se lavó y regresó bien. A estas alturas este hombre no había sido salvo. Este es el milagro más pequeño de nuestro Señor Jesucristo. Y el hombre regresó viendo. Pero interesante es de que el Señor pasa, Él está glorificando a Dios, está explicando a los fariseos, porque en los textos dice que los fariseos comenzaron a preguntarle quién abrió los ojos. Miren el verso 17 del capítulo 9, dice del Evangelio según Juan: entonces volvieron a decirle al ciego: ¿quién dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Bueno, este hombre no sabía nada de nuestro Señor Jesucristo, pero cuando recibió la vista, él supo de que había sido un enviado de Dios. Él había gustado la misericordia de Dios, había gustado de la gracia de Dios, pero hasta ahí nada más. Tal vez en su vida, amigo oyente, usted ha gustado un milagro de Dios. Tal vez Dios le ha librado de un accidente y usted ha dicho: es Dios el que hizo esto. Tal vez estuvo enfermo y ahora está recuperándose o recuperado. Es un milagro de Dios. Pero eso no quiere decir que usted ya es salvo. ¿En qué consiste la salvación entonces? Este hombre dijo: él es un profeta. Y entonces le estuvieron interrogando a los fariseos la religión. Mire qué tan triste es la religión. Aquí hay un milagro en la vía pública, un milagro a la luz del sol, para ver a nuestro Señor Jesucristo y decirle: yo soy pecador, ten de mi piedad. Mas la religión dice: no sabemos de dónde es. El profeta, nosotros seguimos a Moisés, pero no sabemos de dónde viene. Y a este hombre y a sus padres también lo interrogaron. Verso 31 podemos leer, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este oye. El hombre, hablando con los fariseos, desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego, diciendo los fariseos. Verso 33: si no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondió y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Mi tercer punto es la manifestación. Ellos habían visto lo grande de Dios, lo maravilloso de Dios, que Dios no hace excepción de persona, y ahí está caminando nuestro Señor Jesucristo en medio de ellos, pero ellos no lo aceptan. Hay personas incrédulas que por su incredulidad van a ir a condenación. Pero eso no quiere decir que la gracia y la misericordia de Dios se manifieste en su vida. Pero miren el verso 35.
Ahí comenzamos a leer en el capítulo 9, verso 1, que Jesús vio a este hombre. Mire cómo dice el verso 35, oyendo Jesús que le habían expulsado. Primero ve nuestro Señor Jesucristo a este hombre. Ahora oye de este hombre. Y hallándolo. No es casualidad. Él fue a buscar y lo halló. Y le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Por qué es tan importante esta pregunta? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Este hombre sabía que era profeta y que había venido de Dios, pero no le había conocido, no tenía una relación personal con él. El Señor Jesucristo le hace esta pregunta: ¿crees tú en el Hijo de Dios? La importancia de esta pregunta es el paso para ser hijo de Dios, el paso para que el nombre de la persona sea inscrita en el libro de la vida, el paso para que tenga vida eterna. Mire, quiero que vayan conmigo un poquito más adelante en su capítulo 17 y su verso 3. La importancia de creer en el Hijo de Dios. Capítulo 17 del Evangelio según Juan y verso 3, y dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Es todo del Evangelio. Y la importancia de hacer esta pregunta a usted, y la importancia de que nuestro Señor Jesucristo le hizo a este hombre: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Lo que le está diciendo el Señor Jesucristo: ¿tú crees de que hay un Dios? Y la respuesta sería sí. ¿Tú crees de que ese Dios ha enviado a su Hijo al mundo para que manifieste de Dios? Y la pregunta puede ser sí o no. Mire, la respuesta es tan interesante como la pregunta. Y dice la respuesta en el verso 36. Respondió, él le dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Dame una razón para creer. Dame una razón para que pueda depositar mi vida en sus manos. Dame una razón para vivir por él. Dice el Señor Jesucristo en el verso 37, y dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo él es. Mire, el Evangelio es una persona. Y el Evangelio le dice a este hombre: el que habla contigo, el que le ves, él es el Hijo de Dios. Amigo oyente, si usted está en su casa y usted tal vez sabe que hay un Dios poderoso que hizo los cielos y la tierra, y que posiblemente al ir al trabajo usted le da gracias por el día, pero eso no quiere decir que usted es salvo. Entonces, ¿cómo se obtiene la salvación? Sabiendo de que nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Por qué razón? Porque Él es el camino al Padre. Porque el Padre le castigó en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Porque Él es nuestra justificación, dice Romanos capítulo 5. Porque Él es la vida eterna, en el Evangelio de Juan capítulo 3, explicando a Nicodemo. Porque Él es el que intercede por nosotros, Hebreos capítulo 4. Porque Él es el Hijo de Dios que va a venir a traernos, según 1 Tesalonicenses capítulo 1 y verso 4. Mire qué importancia es de creer en nuestro Señor Jesucristo. Y le dice al hombre: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Este hombre hace objeción y dice: ¿quién es? Ahora lo mira: Señor, no es profeta. ¿Quién es Señor?
para creer en Él. Le dice el Señor Jesucristo: pues le has visto y el que habla contigo es. Mire qué reacción del hombre en el verso 38. Él le dijo: creo, Señor, y le adoró. ¿Usted puede creer en nuestro Señor Jesucristo? Usted puede llamarle Señor, y es que no es simplemente Señor, sino que es dueño absoluto de mi ser, dueño absoluto de mi voluntad, esperando en Él, viviendo por Él, como dice Pablo en sus diferentes cartas, entregando todo a Dios, porque Él es Señor de mi ser. Este es el Evangelio. Y dice, y termina el verso 38, y le adoró. El propósito de la gracia de Dios, el propósito de la misericordia de Dios, la manifestación de Dios a los hombres es para adoración. Y por eso leímos en el capítulo 17, verso 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a Jesucristo que has enviado. Porque el hombre, al entender, al saber, al creerlo, tiene o manifiesta en su corazón el agradecimiento en adoración, postrarse delante de Él. Esto hizo el hombre. Se postró delante de Él y le adoró. Este es el Evangelio. Reciba, y en esta noche, en este día, en este momento, usted puede tener una relación permanente y eterna con nuestro Dios y con nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que su sangre nos limpia de todo pecado y se obtiene la salvación recibiendo de Él el perdón y recibiendo también el Espíritu de Él que viene a morar en el creyente, en la persona, cuando recibe a nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor bendiga su palabra. Buenas tardes a todos. Quiero agradecer a nuestros hermanos del este de Los Ángeles por la invitación que me han hecho para compartir la santa palabra de Dios. Quisiera que los que nos escuchan y nos ven a través de este medio de comunicación, o hermanos que nos ven, si tienen su Biblia, puedan acompañarnos en la lectura o poner una gran atención verdaderamente a la palabra de Dios y así poder disfrutar de la palabra de Dios juntos, que sea de este medio o por este medio, y meditar en el amor, en la gracia y en la bendición de Dios para este mundo. Quiero leer dos lecturas y enfocarme en una de ellas más que en la otra por el momento. Y vamos a leer Hebreos 9:27. Y dice la santa palabra de Dios: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Vamos a leerlo una vez más. Y de la manera
que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Ahora vamos a leer el libro de los Hechos, capítulo 17, versos 30 y 31. Y dice la palabra de Dios: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Confiamos en la bendición de Dios, en la reflexión de su preciosa palabra. Quiero pensar y que pensemos juntos en las cosas que Dios establece, en las cosas que Dios da por sentadas, en las cosas que Dios instituye. Quiero que pensemos en los establecimientos de Dios. Dios establece formas de vida. Dios establece un camino para la vida del hombre. Dios ha establecido pactos con el hombre. Dios ha dado por sentados pactos con la naturaleza, con los animales, con el espacio. Y nos preguntamos, ¿qué tiene que hacer Dios pactos con la naturaleza si es su creación? O con los animales si no entiende. ¿Y quién dice que los animales no entienden? Si Dios conoce su lenguaje y todas las cosas y sus tiempos. Pero ¿sabe que Dios también ha establecido pactos con su palabra? Dios habla, dice y cumple su palabra. Y esa es una de las grandes maravillas que todo ser humano, pero especialmente los que somos salvos, podemos aprender de nuestro Dios. Cuán bueno, cuán lleno de amor es Dios, cuán misericordioso es Dios. Se dice de muchas personas que son buenas, pero Jesús dijo a un hombre que vino preguntándole cómo ser salvo: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Solo uno a ellos es bueno, y ese es Dios. Entonces, ¿sabe qué? Aparecen otras palabras sinónimos o derivados de esta palabra establecido. Establecer, estableceré, sí, y cosas como esas, pero no vamos a enfocarnos en eso hoy. Solo quisiera que notemos hoy que Dios ha establecido desde tiempos eternos, aún antes de que el hombre fuese creado, Dios ha establecido bendecir al hombre, bendecir a la raza humana.
Un establecimiento es dar algo por sentado. Dios se comprometió consigo mismo bendecir al hombre. Y eso es lo que ha hecho desde el principio hasta el último día que el hombre exista sobre la faz de la tierra, antes que este mundo sea juzgado por Dios. Entonces, quiero también que juntamente con el establecimiento de las bendiciones que Dios hizo consigo para el hombre, junto con la bendición va una responsabilidad. Y es que Dios pedirá cuenta al hombre que ha hecho con las bendiciones que le ha dado. Pero principalmente lo que quiero que pensemos hoy es en la bendición de la vida, que todos nosotros, los que estamos aquí hoy, que somos poquitos, ya sabemos por qué, y todos los que escuchan, y todo ser humano que haya nacido sobre la tierra, es la más grande bendición que haya recibido de Dios, porque va a poder conocer de Dios, y va a poder conocer de la salvación, y va a poder conocer de Jesucristo. Pero me maravilla la Escritura, que la vida comienza así. Vamos a ir al libro del Génesis, vamos a leer unas pocas porciones ahí. Y vamos a recordar realmente cómo comenzó la raza humana. Dice el capítulo 1, los versos 26, 27 y 28. Y creó Dios, 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los crió. Y los bendijo Dios. Y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y cuando queremos terminar de leer el capítulo 1, podemos seguir mirando que Dios bendijo al hombre, dándole la vida y poniendo delante de él todo lo que necesitaría para subsistir en el lugar donde lo puso en el huerto de Edén. Entonces, las bendiciones que Dios ha establecido para el hombre sean siempre para el beneficio de la vida del hombre y que conozca a Dios, como acabamos de escuchar. Dios quiere ser conocido. Dios se declara a través de su palabra y lo bendijo al ser humano desde que lo creó. Y encontramos que a través de la palabra de Dios, cuando Dios hace un pacto, siempre establece una bendición. Y ese lenguaje lo vamos a encontrar en las Escrituras a través de todos los hombres con que Dios tomó para hacer un pacto. Y bendijo a Abraham, y bendijo a Isaac, y bendijo a Jacob, y a todos los patriarcas. Pero miren,
En el capítulo 2 y el verso 8 encontramos que el Señor plantó el huerto del Edén y puso ahí a Adán y a Eva y les dio todo lo que necesitaban. El verso 15 del capítulo 2 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y ahí está, bendecido, con todo lo que necesita, no le hace falta nada. Pero dice que en ese huerto, en el medio del huerto, Dios plantó el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y Dios pidió al hombre únicamente que labrara la tierra, que creciera, que se fructificara, pero que del árbol de la ciencia del bien y del mal no comiese. ¿Y qué es lo que encontramos hoy? El pecado de Adán. Y después que Dios llama a Adán y habla con él, ¿qué es lo que has hecho? Porque estaba escondido. Y habían escuchado que el Señor estaba en el lugar. Habló con Adán y Adán echó la culpa a la mujer que la mujer le había dado del fruto que Dios les mandó no comer. Y la mujer dijo: la serpiente de Dios me engañó y yo comí. Y Dios los trae a juicio. La mujer va a padecer dolores para dar sus hijos a luz. Adán va a comer su alimento con el sudor de su rostro, dice la palabra de Dios. Y la serpiente va a tener que arrastrarse sobre su pecho. Y la tierra es maldecida por causa del pecado del hombre. Entonces Dios bendijo al hombre, le dio todo lo que necesitaba para subsistir. Pero cuando le dio el mandamiento para no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal y falló, le pide cuentas y tienen que pasar juicio. La vida es maravillosa, la vida es buena, porque sabe que lo que somos parte de Dios. Cuando nosotros llegamos al capítulo 5, encontramos también que a pesar de que el hombre ha fracasado, de que el hombre ha pecado, Dios lo bendice. Dios lo sigue bendiciendo. En el capítulo 3, en los versos 22 al 24, encontramos después que han pasado por el juicio de Dios. Dios pone a unos seres ahí que cuiden el árbol de la vida, y una espada desenvainada que se revolvía, dice, para cuidar el camino del árbol de la vida. Porque dijo Dios: el hombre es ahora como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal, y no es bueno que coma. Inmediatamente después de juzgarlo, aún así Dios lo bendice y pone ahí una barrera para que no coma del árbol de la vida cuando ya está en pecado y viva eternamente enfermo y lleno de pesares. Entonces Dios ya no podía hacer nada. Y ya después
Lo que encontramos en los capítulos 4 y 5, tenemos narrado cómo surgieron las civilizaciones, pero también cómo se alejaron de Dios. Se alejaron tanto de Dios, se volcaron al pecado de tal manera que la palabra de Dios dice que le dolió a Dios en su corazón haber hecho algo. Y tuvo que pasar juicio a esa generación. Y así es como encontramos la historia del diluvio. La historia del diluvio. Pero en Génesis capítulo 9, en los versos 1 al 17, en ese capítulo encontramos la bendición de Dios a Noé y a sus hijos cuando ya han salido del arca. Para preservar la raza humana, la Biblia dice que Noé era el más justo de esa generación y lo preservó. Y Noé construyó el arca para salvarse y para salvar su familia, y Dios mandó que salvara a los animales y los llevó consigo, y pasó 150 días, dice la palabra de Dios, para que el agua se secase. Y más el tiempo que pasó Noé construyendo el arca fue un tiempo bastante grande. Y el mundo escuchando el amor de Dios. Pero bien, solo Noé encontró gracia a los ojos de Dios. Y salió Noé del arca. Y comenzó la vida sin todas esas maldades de la generación anterior. Solo Noé y sus 3 hijos y las esposas de sus hijos y la esposa de Noé. Y la palabra de Dios declara en el capítulo 9, si vamos al capítulo 9, después que Dios juzgó al mundo con el diluvio, dice el verso 9, bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Las mismas palabras que Adán, fructificaos, multiplicaos, llenen la tierra, sojuzgadla. Las mismas palabras para Noé. ¿Saben? El amor de Dios es tan grande para el hombre que no alcanzamos a veces a entender el amor de Dios. Pero así ama a Dios al hombre, porque Él mismo ha declarado en su palabra que a imagen de Dios, Dios se ve reflejado en el hombre. Así lo ama. Por eso ha establecido bendecirlo. Y bueno, también encontramos que le dio prohibiciones. Después que bendijo a Noé, a sus hijos, y le dio los animales, e hicieron sacrificios, y les mandó que se fructificaran y se engrandecieran, también les dio mandamientos. Siempre junto con la bendición viene un mandamiento. Viene la responsabilidad de qué vamos a hacer con lo que Dios nos da. El hombre, cuando leemos ahí en el capítulo 9, los versos que siguen, no puede derramar sangre. No debe ningún hombre matar a otro hombre, porque Dios demandará la vida de la mano de ese hombre, dice la palabra de Dios. Porque a imagen de Dios fue hecho, y solo Dios tiene derecho de quitar la vida. Él es el dador de la vida, Él es el que la puede quitar. Y sabe, lo más interesante es
que de la mano del animal también demandará la sangre, dice. Mire qué cosas. Dios va a pedir cuenta a los animales que mataron personas. Y con todas estas cosas, después que lo bendijo y le dio estos mandamientos, lo que encontramos inmediatamente después es a Noé plantando una viña, emborrachándose, y encontramos el pecado de Noé y el pecado del hijo de Noé. ¿Pero les quitó Dios las bendiciones? No se las quitó. Continuaron con ellas. Y así es de nuestro Dios de bueno. El que no conoce de la palabra de Dios siempre está cuestionando a Dios por qué esto, por qué aquello y por qué lo otro. Pero no, Dios no está haciendo cosas ingratas. Siempre está bendiciendo. Y al final, Dios hizo un pacto con Noé y le dio la señal del arco, dice el arco iris, que nunca más destruiría la tierra con aguas. Y para prueba, cuando él llamara a las nubes para regar la tierra, su arco se dejaría ver. Y ya en el capítulo 12, encontramos a la raza humana otra vez alejada de Dios en la idolatría, queriendo llegar a Dios a través de sus medios, y encontramos la Torre de Babel. Y vemos que a pesar de eso, Dios no quita sus bendiciones y busca formas de preservarlo. Y años después, muchos años después, nace Abraham. Y Dios busca a Abraham y le invita a salir del lugar donde está. Y que si Abraham le cree, lo va a bendecir. Y te bendeciré, dice. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Mira cómo busca Dios preservarlo, bendiciendo y bendiciendo y bendiciendo. Y terminamos en el Evangelio de Mateo, cuando en el Evangelio de Mateo encontramos a Jesucristo. En el capítulo 1 de Mateo, en la genealogía de Jesús, del verso 1 hasta el verso 17, están todas las generaciones. Pero en el primer verso del capítulo 1 de Mateo, encontramos que ese es el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Adán. ¿Y quién es Jesucristo? Si alguna vez alguien no ha escuchado de Jesús, ¿quién es Jesucristo? El Evangelio de Juan declara con detalles muy grandes quién es Jesucristo. En el principio era el Verbo,
Y el Verbo era Dios, y este era con Dios en el principio. Y da una declaración maravillosa de lo que es Jesucristo. Y una de las bendiciones más grandes después de la vida, o de haber recibido la vida de Dios, es conocer a Jesús. En Jesucristo, la bendición y la promesa que Dios le dio a Abraham se cumple en él. Porque Él es el Salvador del mundo. Porque Él es el Redentor del mundo. Y lo establecido por Dios tiene su cumplimiento ahí. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. La gloria más grande y la bendición más grande que el hombre puede recibir no es nacer en un palacio, ser un rey o ser una persona muy importante. Es conocer a Jesucristo. De ningún hombre se dice en la Escritura que puede morir por los pecados de la humanidad excepto de Cristo Jesús. De ningún otro hombre se dice que su sangre limpia pecados, solo de Jesucristo. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. De ningún otro hombre dijo Dios jamás: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oír. De ninguno se dice que llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. De ninguno se dice que Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Si Dios nos presta la vida, y si es posible que podamos leer juntos otra vez la palabra de Dios, miraremos el plan que Dios estableció para salvar a la raza. Pero como leímos, que Dios juzgará al mundo en justicia por aquel varón a quien designó, levantándole de los muertos y por quien ha dado. Que Dios bendiga. Creo que vamos a orar, ¿verdad? Perdón. Nuestro buen Dios y nuestro Padre, queremos darte gracias, nuestro Dios, por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia. Queremos bendecir tu nombre por habernos dado la vida, por cuidar la raza humana, por bendecir la raza humana, por preservarla, porque amas a Dios. Te damos gracias porque has enviado un Salvador a este mundo, a Cristo Jesús, el más grande regalo de la vida eterna que podemos recibir en Él. Te damos gracias porque Él nos enseña el camino a Dios, porque Él vino a pagar el precio de nuestros pecados, porque nadie puede pagar a Dios la deuda de su propio pecado. Porque estábamos perdidos, alejados de Dios, pero en Él encontramos nuevamente el camino a Dios. Él es el que nos lleva a Dios. Le damos gracias por Cristo Jesús, que vino y quiso morir de esa forma tan cruel, que murió sobre la cruz, clavado ahí, pagando el precio de nuestros pecados.
Padre, quisiéramos en esta tarde que tu palabra pueda llegar al corazón de todos los que han escuchado, y los que no son salvos puedan sentir en su ser la gran necesidad de ser salvos y escapar de la condenación eterna, porque tú pedirás cuenta a todos de la vida que les has dado. En aquel día, en el juicio final, en aquel gran trono blanco, donde juzgarás con justicia a todos los hombres. Gracias pues te damos en esta tarde por tu palabra y por Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén.